Amén. Amén, Señor Jesús. Entramos a la semana 3 y el título es bien largo, pero es algo real para nosotros, porque dice que es amar al Señor con el primer amor. Por otro lado, disfrutar al Señor como el árbol de la vida y ser candelero de oro como testimonio de Jesús. ¿Para qué? Para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta de la economía eterna de Dios. O sea que Efesios perdió el primer amor. Nosotros debemos disfrutarle como el árbol de la vida, que tanto está en el Génesis como en el Apocalipsis. Y el candelero de oro, cuando en Apocalipsis habían 7 candeleros de oro, como las 7 iglesias. Y esto es lo que el Señor quiere, que este candelero se mantenga firme, pero es un testimonio del Señor Jesús, porque es un candelero de oro. El oro representa la divinidad de Dios y de Jesús, Dios triuno. ¿Y para qué? Porque nosotros tenemos que tener una edificación corporativa. ¿Para qué? Como miras a la Nueva Jerusalén, pero acordemos que la Jerusalén en miniatura son las iglesias locales, son las iglesias de Guatemala, la iglesia en Guatemala, y que tiene una meta, la economía de Dios, la economía eterna de Dios, el plan de Dios que tiene con nosotros, la salvación de todos nosotros, la salvación de su pueblo, la redención de los que no somos del pueblo hebreo, judío, sino que somos los gentiles, y eso es lo que el Señor ha venido a nosotros. O sea que aquí tenemos también varias citas que nos da el hermano. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:7, al que venza le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. En 2 Corintios 11:2-3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la simplicidad y pureza para con Cristo. O sea que esto estaba escrito a los corintios, pero también es para todas las iglesias, para nosotros, los gentiles. Y aquí también en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que es lo que nos pide el Señor, porque la novia, la iglesia, es la que se ha desposado con el Señor. O sea que él mira la iglesia, a Cristo, amó a la iglesia. O sea que ese es un amor profundo, el que tiene Cristo para con la iglesia, con todos nosotros. Él nos ama con un amor inefable. Y aquí en Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. O sea que son todas estas citas que la Biblia nos da a nosotros. En Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay una sentencia, pues, de la que ha dejado su primer amor. Y en Marcos 12:30, y amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay más citas, pero en el ministerio aquí nos da en este título amar al Señor como el primer amor, como dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y que debemos disfrutarlo. El árbol de la vida es el único árbol que tenemos, está el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la raíz de este árbol es Satanás. Claro, pues el disfrute humano es fácil. El camino para la iglesia es un camino estrecho, para el reino de Dios es un camino estrecho, pero debemos disfrutar a este Señor como el árbol de la vida, que nos da vida constantemente, totalmente, una vida eterna. Y se habla pues del candelero de oro, para que esa iglesia sea edificada como el plan de Dios para nosotros. O sea que dice aquí que en Apocalipsis 2:7, este árbol de la vida representa al Cristo crucificado, el Cristo que se entregó por nosotros. Y por otro lado,
ha resucitado y ahora está en la iglesia. El Cristo resucitado, él tenía que cumplir todos sus procesos, toda su vida humana, lo que estaba señalado para él. ¿Para qué? Para que en la resurrección él viniera a nosotros, él viniera a nosotros como vida, como espíritu, porque esta glorificación de él ha venido a nosotros y esta glorificación es la que nos tiene aquí, en la iglesia. Esta es la consumación la cual será la nueva Jerusalén. Este Cristo crucificado, que es resucitado, es el árbol de la vida. O sea que cuando Él viene, Él es crucificado, Él resucita y viene a nosotros, es el árbol de la vida que viene a nosotros. ¿Para qué? Para nutrirnos y disfrutarle. O sea que nosotros le disfrutamos así como hoy, como ayer, como cuando leemos la Biblia, cuando estamos compartiendo. O sea que habla aquí que esta iglesia en Éfeso le dio la espalda, le dio la espalda al compartir de Pablo. Ellos no habían entendido todavía, no habían entendido. Entonces el Señor pues tiene misericordia de todos. Y dice que después de 26 años, cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a la iglesia de Éfeso, ellos habían dejado su primer amor. Ellos se olvidaron del Señor, como sucedió en la parte del Asia, que estamos viendo los hechos. En la parte del Asia había era convulso porque se estaba mezclando la ley de Moisés con el despertar del Señor en nosotros. Se mezcló y estaba perdiéndose, pero el apóstol Pablo, como un ministerio igual que el apóstol Juan, tiene un ministerio remendador. Él compuso las cosas. Él confrontó a Pedro para decirle que estaba mal y junto con Apolos. O sea que todo esto y con Bernabé, junto con Bernabé, le fueron a confrontar a Pedro, que estaban mal. Y esto se regó por todo el Asia Menor. O sea que esta tergiversación, esta mezcla que hubo por lo que se llama el sincretismo religioso, que vino a que se torciera pues la misión que tenía Pablo, y Pablo lo corrigió con todas estas epístolas, porque digamos, los enunciados de Pedro y de Juan, pues son el ministerio genuino de lo que el Señor dejó. Pero Pablo fue instruido para que corrigiera todo eso. Yo le digo a Linda siempre que vemos que cuando el Señor le dice a Pablo, a Saulo primero, vaso escogido me es este, le dice a Ananías, vaso escogido es. Y aquí vemos, pues, ¿qué vaso el que escogió el Señor? Pues Pablo era una persona totalmente llena, entregada, enterada, entendida, adiestrada. Era una persona que el Señor lo puso en este camino porque sabía qué tenía que hacer. Él sabía que se iba a torcer todo esto, pero mandó a alguien capaz, muy capaz de entender, comprender y, con el conocimiento firme de que lo que él decía era la palabra de Dios. Él tenía la autoridad y nunca se hizo autoridad porque él fue siempre una persona muy noble, muy genuina, y nunca se arrogó que tenía un poder, nunca. El apóstol Pablo siempre fue pequeño, él decía, soy el más pequeño entre los apóstoles. O sea que cuando se ama al Señor, con el primer amor, debemos de la preeminencia. O sea, cuando hablamos de la preeminencia, que es el primer lugar en todas las cosas. Entonces nosotros, cada quien haga su autoevaluación, si realmente le damos el primer lugar al Señor. Yo puedo preguntar, Señor, yo te doy el primer lugar, tú eres la preeminencia en mí. Entonces debemos de hacernos eh, un, un examen interno para ver en qué estamos, en dónde estamos. Entonces debemos de considerarlo. Si no lo hemos hecho, si yo no lo he hecho, debo considerarlo y entonces decir, Señor, que tú seas la preeminencia en mí. Está una fe firme, pues, de que Él va a ser nuestra preeminencia. Pero eso es cuestión personal, porque incluso el Señor en ningún momento ha dicho, usted tiene que hacer esto. En Apocalipsis 3:20 dice,
he aquí que llamo a la puerta. Él llama, él no entra, él llama. Es lo mismo. Todo esto es para que nosotros lo consideremos de forma personal y cada quien considere lo que debe hacer. Y hay una palabra de conclusión de Pablo en la epístola a los Efesios, que es una bendición de gracia, dice, para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. En este libro de Efesios, la frase en amor es una expresión llena de sentimiento, que es usada repetida muchas veces. O sea que eso es lo que el apóstol Pablo nos dejó que amáramos a Dios, que nos diéramos cuenta que tenemos que amarle. Y esa es la meta del libro de Efesios, es introducirnos en el amor. O sea que es el tema, la esencia, la sustancia interna de Dios. ¿Para qué? Para que únicamente le disfrutemos a Él como amor y le disfrutemos también su presencia con ese amor divino que tiene, como una dulzura, como la miel, que amemos a Cristo como debe hacerse. Entonces, dice que alguna forma la iglesia de Éfeso fracasó en cuanto a amar al Señor. Pero este fracaso que ha venido a ser la razón principal del fracaso de la iglesia a través de los siglos. Y sigue, porque quieres. Y podemos nosotros enseñar a muchas denominaciones que se, la base de Dios es la base de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el deseo de que todos tengan dinero y que sean ricos. Y si usted no tiene dinero es porque algo le está pasando, hermano, lo que dice es una forma pues tergiversada de lo que es la palabra de Dios. El Señor no tenía dinero. Cuando entró me parece, el templo de la hermosa, dice al apóstol Pedro que vaya al estero y que saque dos dineros de ahí, 2 dracmas, y que pague. Él tenía dinero. Él no vino por el dinero, ni para decirles que fuéramos ricos de forma económica, sino que ricos espiritualmente. Eso es lo que el Señor busca. O sea que de aquí del día 3 y 4 en adelante, hermanos, está lleno de lo que el ministerio nos trae, nos revela el Padre como sustancia, el Hijo como corporificación, que las iglesias son el testimonio de Jesús, el Espíritu es hecho real para nosotros y debe expresarse por completo en las iglesias, que el pensamiento divino, el candelero es una realidad, un árbol vivo que crece con sus cálices y sus flores de almendro. ¿Para quién? Para nosotros. O sea que esto es lo que el Señor quiere, que este candelero se exprese totalmente, diariamente, que este candelero de oro que crece, se ramifica, da brotes, florece en nosotros, con nosotros, por nosotros y desde nosotros como un fruto que da luz, el fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén por esta semana. El hermano en esta semana nos habla de regresar a nuestro primer amor, pero regresar a nuestro primer amor no se refiere aquí a ninguna persona de nuestro pasado, sino que aquí el hermano nos dice que regresemos a nuestro primer amor, pero en cuanto al Señor, ¿verdad? Y la manera de regresar a nuestro primer amor con el Señor es dándole la preeminencia en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos viendo en los libros para la escuela de la verdad que Adán cuando introdujo el fruto prohibido dentro de él, introdujo la naturaleza de Satanás. Y esta naturaleza lo que hizo que fue que arruinó nuestra alma por completo para el propósito del Señor. Y, el, y en nuestra alma está nuestra parte emotiva, que esta fue la que creó el Señor para que nosotros lo amáramos a Él. Pero hoy, a causa de esta naturaleza caída, esta parte emotiva la usamos para amar a otras cosas que no son el Señor. Luego está también nuestra voluntad. Nuestra voluntad el Señor la creó para que nosotros lo eligiéramos a Él sobre todas las cosas. Pero a causa de esta naturaleza, nosotros hoy elegimos otras cosas y hasta rebeldes somos. Bueno, en cuanto a esta semana,
nosotros debemos darle la preeminencia al Señor en estos aspectos, en nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Cuando nosotros le demos al Señor la preeminencia en estos aspectos, vamos a venir a tomarlo a Él como el árbol de la vida. Y esto en nosotros llegará a ser luz de vida y resplandeceremos como el candelero de oro. Amén, hermanos. Amén, hermanos, que debemos amar al Señor. Esta semana nos muestra dos cosas. La primera es que debemos de volver a nuestro primer amor. Y el primer amor siempre es el mejor amor. Y en esta condición debemos de recordar, según la palabra dice que debemos de recordar de dónde hemos caído. Muchos de nosotros pues tuvimos esta realidad de experimentar la salvación del Señor y pues fuimos muy felices al experimentar esta salvación. Y en el momento de que recibimos al Señor, pues esta salvación no solo nos llenó de gozo, sino que nos llenó de amor por el Señor. Y entonces estábamos como recién casados, como en una vida de intimidad muy profunda con el Señor, estábamos tan contentos con el Señor. Sin embargo, uno de los males que hay hoy en día con respecto a la mundanalidad, inclusive un versículo lo dice, es que muchos se van a enfriar y muchos van a dejar de amar al Señor y van a amar las cosas del mundo. Inclusive eso es una de las cosas que está pasando hoy en día. Estamos olvidando y estamos perdiendo nuestro primer amor. Aún muchos cristianos hoy en día se han alejado, y no estoy hablando propiamente de las reuniones, estoy hablando del amor que teníamos para con el Señor. Entonces, una condición es prácticamente un requisito indispensable para que nosotros sigamos en la vida cristiana adelante, es amar al Señor. No se puede seguir al Señor si no hay amor por Él. Entonces debemos de volver hoy a nuestro primer amor. Y eso es algo que es urgente para cada uno de nosotros, porque hoy muchos han dejado de amar al Señor y se han ido detrás de otras cosas o han amado otras cosas, ¿verdad? Amamos el trabajo, amamos las redes sociales, amamos una vida quizás sin hacer nada, ¿va? Una vida sin ningún sentido propio, pero hemos olvidado ese primer amor. Entonces debemos de hoy volver a nuestro primer amor. Por otro lado, el árbol de la vida está simbolizando a Cristo como el disfrute pleno. Hermanos, realmente cuando estamos en la vida de la iglesia y cuando estamos en esta comunión con el Señor, lo que podemos hacer, lo que debemos de hacer es disfrutar al Señor. No hay otra manera en que un cristiano pueda progresar que comer el árbol de la vida. Es fundamental que cada uno de nosotros entre en este comer, pero este comer implica un disfrute del Señor. Entonces, nosotros disfrutamos al Señor para amarle, pero amamos al Señor disfrutándole. Entonces, una y otra cosa están íntimamente relacionadas. Hermanos, hoy en día el Señor necesita muchos que le disfruten, ¿verdad? Cada día debe ser un disfrute de todo lo que Dios es, de todo lo que Cristo es y todo lo que Él posee. En esta manera del disfrute le vamos a amar más a Él y al amarlo también le disfrutamos más. Entonces, hay una doble condición ahí en la que nosotros avanzamos hacia. Entonces, alabado sea el Señor, que el Señor anhela hoy ser nuestro primer amor, nuestro mejor amor. No deberíamos de amar otra cosa más que a Él. Sin embargo, debemos, como dice el versículo, debemos de arrepentirnos de donde hemos caído y debemos de volver a nuestro primer amor. Cada cosa que hagamos debe ser por amor. Inclusive esta vida matrimonial de la que hablaban los hermanos Jorge, está relacionada íntimamente con que nosotros nos volvamos a Él y que Él sea nuestro marido y sea nuestro todo, para que de esta manera avancemos en la vida del Señor. Entonces, es una vida matrimonial maravillosa donde hay un pleno disfrute. No podemos nosotros decir que sí estamos en la vida de la iglesia, pero no estamos disfrutando al Señor, porque entonces no hay una realidad en la vida de la iglesia si no disfrutamos así, ¿verdad? No hay tal realidad. Entonces debemos hoy estar conscientes del disfrute que trae el árbol de la vida, no el árbol de la muerte y del conocimiento, sino que el árbol de la vida con la persona de Cristo. Amén. Amén. Necesitamos amar al Señor. Muchas veces pues pretendemos o decimos, ay, yo amo al Señor, incluso se lo decimos, va Señor,
te amo, ¿va? Pero nuestra vida no es una vida de amar al Señor, no somos capaces de dar lo mejor por el Señor. Y por eso aquí esta semana nos habla acerca de amar al Señor, pero con nuestro primer amor. Y como dice ahí, ¿verdad? Que este primero también es traducido mejor. Y lo mejor que nosotros podemos tener es a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos amar al Señor con nuestras propias fuerzas, no podemos amar al Señor con nuestro amor porque es un amor vacío. Nosotros no tenemos, y en realidad no tenemos amor, pero Dios es amor y el amor del Señor puede llevarnos a amarlo a Él de tal manera que Él sea nuestro mejor amor. Me impresiona mucho el ejemplo de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que perdió su primer amor, pero lo más interesante es que ellos seguían guardando la apariencia de ser una iglesia pues, que amaba al Señor, ¿verdad? Una iglesia que era diligente y que seguía sirviendo al Señor, pero ya no, ya el Señor probablemente ya ni siquiera estaba ahí, porque no lo amaban, él no era lo primero en ese lugar, y esa es nuestra condición hoy en día. Pretendemos o podemos aparentar amar al Señor y nos preguntan, es que yo amo al Señor, es que yo doy mi vida al Señor, yo entregué mi vida al Señor y estoy consagrado al Señor, pero la realidad de nosotros es una vida de apariencia, de pretender que amamos al Señor e incluso pues a veces nos llegamos a engañar a nosotros mismos, va pensando que realmente vivimos una vida amando al Señor, pero no lo hacemos, sino que pues vivimos una vida alejados del Señor, aparentando algo que no hacemos, ¿verdad? Pero me gusta también lo práctico que puede llegar a ser amar al Señor. Y es que si nosotros, para empezar, ¿verdad? Para poder amar al Señor necesitamos comer del árbol. Si nosotros no comemos de este árbol, no podemos amar al Señor. Y esto pues nos muestra que necesitamos comer más, necesitamos entrar más en la palabra, pero no como buscando conocer más, sino buscando ser alimentados, buscando que el Señor te siga añadiendo a nosotros, que el elemento del Señor siga siendo parte de nosotros. Y entonces ahí es donde el amor del Señor puede llegar a amar al Señor. Y eso me impresiona mucho porque puede ser algo confuso, ¿verdad? El pensar que pues no lo amamos con nuestro amor, sino con el de Él. Entonces podríamos pensar, el que se ama es Él. Es un poco confuso, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros necesitamos amar al Señor con el amor del Señor y debemos darnos cuenta que necesitamos comer. Pero pues el título dice, ¿verdad? Amar al Señor con el primer amor, disfrutar al Señor como árbol de la vida y ser el candelero de oro como testimonio de Jesús para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta de la economía eterna de Dios. A veces nos olvidamos cuál es la meta, nos centramos mucho en el que hay que hacer, ¿verdad? Es que hay que amar al Señor, es que hay que comer, es que hay que profetizar, es que hay que predicar el Evangelio, pero ¿cuál es la meta? Y la meta es llegar a ser un candelero como testimonio de Jesús para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta de la economía eterna de Dios. Esto me puso mucho porque me lleva a darme cuenta cuánto yo laboro realmente para el propósito del Señor, porque a veces nos enfocamos, es que yo quiero ser un vencedor, es que yo no me quiero quedar en la gran tribulación, es que yo le tenemos miedo, ¿verdad? A morir de esa manera, pero la realidad es que no debemos tener miedo a morir de esa manera, sino que debemos anhelar llegar a ser un testimonio de Jesús, anhelar llegar a edificar la Nueva Jerusalén, poder edificar el deseo del Señor, poder cumplir la meta del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. No debemos anhelar pues no morir o no perdernos o no ir al lado del fuego, porque eso es lo que hace la gente del mundo, ¿verdad? Ay, creo en Dios solo para no irme al lago de fuego, o para no pasar por eso. Pero nosotros amamos, debemos amar la meta del Señor, debemos amar el plan y el propósito que el Señor tiene. Y por eso es que no podemos amarle con nuestro amor, porque nuestro amor solo ama lo que le conviene, pero el amor del Señor entrega lo mejor. Este amor es lo mejor que puede haber, entonces necesitamos amar al Señor con nuestro primer amor.
y necesitamos seguir comiendo este árbol cada día comer más, venir más, tener más al Señor. Y como les decía, ¿verdad? Me gustaba mucho algo que esto es muy práctico, tan práctico como levantarse en la mañana y lo primero que debemos hacer es: Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Y a veces incluso debemos decir: Señor Jesús, hoy no te amo. Señor, hoy no tengo ganas de amar. Y entonces nuestro ser se va a volver al Señor y podemos amarle de una manera más gentil. Necesitamos darnos cuenta que debemos amar al Señor, debemos comer del árbol con el propósito de edificar la nueva Jerusalén. Gracias al Señor por esta semana. Esta semana estuvimos leyendo el mensaje 53 y 54 del estudio Vida de Hechos y tiene como base Hechos 20, 13 al 38, pero el versículo 28 es en el que el mensaje 54 tiene su base. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Es maravilloso que la iglesia ha sido ganada por la propia sangre de Dios. Y en este versículo pues hay mucha controversia, porque muchos dicen, bueno, o sea, ¿cómo es que la sangre de Dios ganó la iglesia si Dios no tiene sangre? Dios es espíritu. Pero recordemos de que el Señor, pues, es triuno, y la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, el Hijo, se encarnó. Y por medio de su encarnación, pues, Él adquirió toda la naturaleza humana, y Él es 100% hombre, Él es un hombre perfecto que adquirió sangre. Así que la sangre del Señor, que es una sangre preciosa, es la única que pudo haber ganado la iglesia. Entonces, a pesar de que hay muchas personas que no lo pueden entender, es importante que cuando compartamos con alguien, pues hagamos hincapié en que la encarnación del Señor le permite a él tener sangre, y esta sangre maravillosa que es la sangre de un Dios hombre, porque no solo él es hombre, sino que es un Dios completo también. Esta sangre es la que ha redimido a la iglesia. Entonces, es maravilloso también lo que leíamos aquí, ¿verdad? De que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, era la única que podía redimirnos, porque Jesús, como hijo de hombre, él cumplió todos los requisitos de Dios, todos los requisitos de la ley. Él era el único que podía tomar el lugar nuestro para poder morir por nuestros pecados. La sangre de cualquier hombre no podía hacer nada por nosotros, aún muriendo muchos, no podían hacer nada por nosotros. Incluso también, ¿verdad? Si hubiéramos seguido teniendo la costumbre del Antiguo Testamento, ¿verdad? De matar animalitos, de igual forma, no tuviéramos los privilegios que tenemos con la sangre de Cristo. Así que él tenía una auténtica sangre humana, y esta sangre, que también tenía el elemento de Dios, le agregaba su eficacia eterna, porque esta sangre no solo nos sirvió al momento bueno, que cuando él murió hace más de 2000 años, sino que esta sangre tiene eficacia desde ese día hasta por la eternidad. Es una sangre que no caduca. Así que todo aquel que cree en el Señor es lavado por su sangre y aceptado por Dios por medio de la sangre de Cristo. Otra cosa que también aprendíamos aquí es que muchas personas aún se han quedado con el concepto del Dios del Antiguo Testamento, que realmente, como dice aquí el hermano, pues es un Dios simple, porque no tiene la naturaleza humana. En ese sentido se refiere el hermano a que es un Dios, es simple. Pero la revelación del Nuevo Testamento nos muestra que Jesús
es Dios y que Jesús es 100% hombre también. Así que esta persona maravillosa, el Dios hombre, es un Dios hombre perfecto. Que al morir por nosotros, pues tiene la eficacia de su sangre de poder redimirnos y de poder ganar a muchas personas también. El hermano también explica en este capítulo el valor que tiene la iglesia, porque dice el hermano, dice en Hechos 20:28, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Así que el hermano Pablo, él explica y da este versículo porque él estaba reunido con los efesios y los efesios tenían ciertos conflictos, pero cuando el hermano da este versículo, hace hincapié que la iglesia ha sido ganada por la propia sangre del Señor. Y eso es para que nos demos cuenta del valor extraordinario que tiene la iglesia. La iglesia tiene un valor maravilloso y es el mayor tesoro que tiene Dios. ¿Y por qué? Porque Él dio lo más precioso que Él tenía por ganar a la iglesia. El precio que Dios pagó por la iglesia es muy alto, por eso es de que es muy apreciada por Dios. Así que el apóstol Pablo, él deseaba que así como Dios ve la iglesia y como Dios aprecia la iglesia, así nosotros la apreciemos. Y por eso es de que al momento de pastorear nosotros, la iglesia, debemos sentir el mismo amor y el mismo aprecio que Dios siente por ella. Cada hermano, cada hermana, cada familia que valen la sangre del Señor y tienen un valor extraordinario. El valor extraordinario de la sangre del Dios hombre, aquel que es el Dios completo y el hombre perfecto. Así que cuando nosotros pastoreamos a los santos, no lo hacemos como para cumplir un requisito o para pues para tener algo que hacer o estar entretenidos o por ir a socializar con alguien o para platicar con alguien. No, hermanos, nosotros pastoreamos la iglesia de Dios, la cual ganó con su propia sangre. Que el Señor pueda darnos a nosotros tal visión del valor que tienen los santos, del valor que tienen todas las familias, del valor de los jóvenes. Y al momento que nosotros pastoreemos a cada uno, debemos pastorearlos con la visión de que ellos tienen un valor extraordinario y que Dios, para Dios representan su mayor tesoro. Así que eso era lo que Pablo quería cuando fue a reunirse con los ancianos de los Efesios, porque ellos estaban un poco confundidos también y porque la religión era muy fuerte también, pero alabo al Señor por esto y valoro mucho esto que aprendimos porque cambia totalmente la perspectiva del pastoreo, cambia totalmente la perspectiva de cuidar de otros, de reunirnos con otros. No nos estamos reuniendo con cualquier persona, nos reunimos con personas que valen la sangre de Dios. Así que alabado sea el Señor por esta palabra y que el Señor nos permita pastorear con esta visión. Todavía tenemos unos minutos, pero para poder compartir, gracias al Señor por esta semana que nos habla de amar al Señor con ese primer amor, disfrutándole como árbol de la vida, para poder ser el candelero de oro y testimonio de Jesús, y también para la edificación de la Nueva Jerusalén. Amén, que es la meta de la economía eterna de Dios. Amén.
Aleluya. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos pendientes de todas las reuniones el resto de la semana. Recordemos que vamos a estar a las 7 de la noche, el lunes, el martes, el jueves. Amén. Que tengan un buen provecho y un pues feliz resto de su descanso este domingo. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Buen provecho. Amén, Amén, hermanos. hermanos. Adiós. Adiós. Hermanos. Beso. Adiós. Adiós, nena. Adiós, papi. Adiós, tía Nenita linda. Isaí. Adiós. Adiós, hermanos. Adiós, muñeca.